Hernán Cortés, el conquistador de México. Con un puñado de españoles y un numeroso ejército de indígenas enemigos de los mexicas, sometió al gran imperio de Moctezuma. Ningún otro conquistador consiguió tanto para el reino de España. Ningún otro obtuvo de su rey tanto desprecio. Cambió el destino de un imperio y mestizó dos mundos con audacia, estrategia y violencia. Y todo ello le valió la admiración y el odio de millones de personas. Pero detrás de la imagen interesada de héroe o villano, existió un hombre singular, un hombre con una vida llena de luces y sombras. La aventura mexicana de Hernán Cortés comenzó en la isla de Cozumel, frente a la península de Yucatán. Fue la primera escala en su viaje que culminaría en la Ciudad de México, de la que habían hablado las expediciones de Hernández de Córdoba y la de Grijalva, expediciones mandadas por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, tiempo atrás. Después de reprender por pillaje a Pedro de Alvarado, su primer capitán, y hacerle devolver lo tomado a los indígenas de la isla, encontraron en el interior de la selva un pequeño templo dedicado a la diosa Ixchel. La fe cristiana fue uno de los argumentos que sirvieron para la conquista de Cortés. En aquella época Dios marcaba la vida de todos los europeos de forma indiscutible. Los dioses indígenas y los sacrificios de sangre que les ofrecían horrorizaron a los españoles, a pesar de que en Europa, por una simple sospecha, podían torturarte durante días y quemarte en la hoguera en nombre de Dios. Pedro, limpiad este lugar. Los ídolos paganos debían suplantarse por la cruz de Cristo. Trae la cruz. Ese ímpetu religioso común a todos los hombres de una Europa que estrenaba el Renacimiento le resultó fácil a Cortés en una isla apenas poblada y sin resistencia indígena, pero se aplacaría poco después cuando necesitó la alianza con los pueblos locales. El Dios de los españoles exigía librarse de los ídolos paganos. Listo. Vámonos. Pero también de este lado del océano otros dioses, igualmente imperativos, marcaban el destino de los hombres y pedían venganza por los ultrajes. La escala en Cozumel tuvo relevancia en la conquista, aunque no precisamente por la disputa entre los dioses de dos mundos. Cortés se enteró de que en las selvas de Yucatán, frente a Cozumel, había dos náufragos españoles prisioneros de los mayas. Además de rescatarlos, celebraba encontrar españoles que supieran la lengua indígena, por lo que mandó a buscarlos. El primero, Gonzalo Guerrero, ya había asimilado la cultura maya y no quiso regresar. Capitán, ¿Qué pasa, Núñez? han traído a uno de los españoles que andaba preso de los mayas. ¿Qué ha sido del otro? El tal Guerrero no ha querido venir. Dicen que ya es maya. Otro traidor. El segundo, Jerónimo de Aguilar, después de 8 años con los mayas, volvió agradecido con sus compatriotas. Jerónimo de Aguilar. Mira a Dios y a España.
puede descansar tranquilo. Y su experiencia con los indios nos va a ofrecer una inestimable ayuda. Sentiré muy honrado. Jerónimo de Aguilar le permitía a Cortés entenderse con los mayas. Prieto, tráeme un asiento para nuestra nueva lengua. Y vino. Pero para poder realizar la conquista del Imperio Mexica, otra traductora fue de mayor relevancia, y esta iba a aparecer poco después en la vida del capitán español. La expedición continuó costeando hacia el oeste siguiendo la ruta de las expediciones de Hernández de Córdoba y Grijalva hasta detenerse en la desembocadura del río Tabasco, al que Grijalva había bautizado con su nombre. Aguilar. Aquí lucharon contra el jefe indígena Tabascov y sus guerreros en la batalla de Centla, la primera en la que participara un caballo en el continente americano. Creo que va a tener que volver a hacerlo, ¿eh? Y no confío en el fraile para hacer inventarios a partir de hoy. Los españoles ganaron la contienda y se estableció la paz. Y en muestra de buena voluntad, los caciques que querían que los extranjeros se marcharan de sus tierras cuanto antes, trajeron regalos a Cortés. Para aquellos españoles el único regalo con verdadero valor era el oro. Poco podía imaginar Cortés que una de las indígenas que le llevaban como presente iba a ser una pieza clave en su conquista. Después de un sahumerio ritual para purificar el encuentro, el cacique local se presentó al español. Kikitankinesh, Yetel, Katasikesh. Katasikesh, Beshanma, Ashantaleshwaye. Tasikesh, Yetel, U Hajikaol. Cortés no entendía el maya, pero Aguilar le hacía de intérprete. Quiere enseñar la paz, capitán. Aunque parece que tiene mucha prisa porque nos vayamos a su tierra. ¿Traen oro? No lo creo. Los regalos son las mujeres. Dile que estamos encantados con los regalos. Pero debemos proceder con rectitud antes de repartir tan hermoso presente. El regalo no podía tener mejor aceptación entre unos hombres que no habían visto mujeres desde su salida de Cuba. Pero de nuevo, la Santa Madre Iglesia exigía su procedimiento. Fraile, hay que salvar el alma de estas indias. Bautícelas antes de repartirlas. Soldado, agua. Que se asigne una mujer a cada uno de mis capitanes y luego se sortea el resto. La esclavitud era algo habitual tanto para los españoles como para los diferentes pueblos indígenas y es determinante para entender la personalidad y las acciones de Malintzin, la esclava que ayudaría a Cortés a conquistar México. Ce que nous savons de façon sûre, c'est qu'elle a été vendue par son beau-père à des marchands pour servir d'esclave du côté du pays maya. Et que c'est là qu'elle va être offerte à Tabasco, à Cortés, après sa victoire sur les indigènes. Yo te bautizo. A pesar de que los datos sobre ella son escasos, confusos y hasta contradictorios, Malintzin debió destacar entre el resto de las esclavas regaladas a los españoles. Y debió de hacerlo más que por su belleza, por su actitud y su carácter. Espíritu Santo, puedes partir. Yo te bautizo con el nombre de Marina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malintzin fue bautizada con el nombre de Marina y entre ella y Cortés
surgió una atracción casi inmediata por el carácter inteligente y decidido del indígena. Yo te bautizo en el nombre de María. Pero el valor estratégico de aquella mujer singular no lo iba a descubrir el conquistador hasta su siguiente escala en San Juan de Ulúa. Poco después de llegar a San Juan de Ulúa aparecieron emisarios del gran Tlatoani Moctezuma, el jefe supremo de los aztecas o mexicas. Moctezuma, que era un hombre religioso, albergaba dudas sobre la posible divinidad de los recién llegados. Cabía la posibilidad de que Cortés fuera el mítico Quetzalcóatl que regresaba de su exilio. Cuando Cortés llega a las costas del hoy Veracruz, Moctezuma obviamente es avisado de esto. Se apesadumbra porque hay ciertos mitos que relatan del retorno de Quetzalcóatl, etc. Pero yo siempre he pensado que quizá en un principio pudo creer Moctezuma que se trataba quizá de Quetzalcóatl, pero a los 10 minutos creo que ya no pensaba igual. Aunque las dudas probablemente duraron muy poco, los emisarios tenían órdenes de mostrarse solícitos y amigables con los extranjeros. Moctezuma les había encargado una doble misión. En primer lugar, tenían que intentar disuadir a los españoles de su avance hacia Tenochtitlán, ofreciéndoles regalos. Fue en estos encuentros cuando Cortés descubrió el valor estratégico de Malintzin. Jerónimo de Aguilar no entendía el idioma de los mexicas. No había forma de comunicarse con ellos hasta que descubrieron que Malintzin hablaba tanto náhuatl como maya. Ahora podían hacer una doble traducción. Malintzin traducía del náhuatl al maya y Aguilar del maya al español. El Tlatoani Moctezuma les pide que detengan aquí su paso. No hay nada más de interés para los extranjeros en su reino y es un largo y penoso camino hasta Tenochtitlán. La segunda misión de los emisarios era la de recopilar información sobre los extranjeros, dibujando cuanto les llamara la atención y pudiera ser de interés para el Tlatoani. El error de Moctezuma fue creer que los regalos frenarían a los españoles. Agradéceles tanta generosidad. Especialmente aquellos realizados con el objeto más codiciado en Europa, el oro. Pero diles que seguiremos adelante. Kahol pope, hachkimakuyol, vale, chenkuchin holtikuyal macht an, kichkelembium. En respuesta al Tlatoani, Cortés le manda un mensaje explicando que los españoles padecen una enfermedad del corazón que solo se cura con el oro. Una forma metafórica de definir la codicia que los llevaría, ahora con total determinación, a Tenochtitlán. Vaya, si seguiremos adelante. Lo que sí pienso es que Moctezuma tenía, a los pocos días, tenía una clarísima información de quiénes eran, en el sentido de que eran un conjunto de hombres y que él, supongo que le va haciendo estas entregas de presentes porque lo que quiere es frenarle en su avance. Ashkanah monigmati huitlactoan, Ashkanah monigmati itlayehuanti teteotzitzi, Mahatza iyolkame, huehueyi, iguantemantica quintiki catepot. Noriati huelitzer. ¿Quién me ictisech? Kistoa quien mixtisque seki panmayab el guani. Mahatza el maak monigmati. Tlamelagua. Tiquitaser.
Después de fundar la Villa Rica de la Veracruz, los hombres de Cortés encontraron unos indígenas diferentes a los aztecas. Malintzin averiguó que eran totonacas, un pueblo sometido por los mexicas cuya ciudad principal, Zempoala, estaba muy cerca. El cortés estratega comprendió de inmediato la oportunidad que se le presentaba y se acercó a la ciudad en busca de posibles aliados. El pueblo totonaco de Zempoala era uno de los muchos sometidos por el imperio azteca y estaba gobernado por el cacique Gordo. Cortés lo visitó muy complacido al enterarse de que en estas tierras había señoríos enemigos unos de otros. Ello no solo facilitaría, sino que haría posibles los planes que ya empezaba a madurar. Los totonacas pagaban elevados impuestos a los mexicas, incluyendo personas destinadas a morir sacrificadas a los dioses aztecas. Nunca más tendrán que pagar tributos. Y si unimos nuestras armas atronadoras y nuestros caballos a sus guerreros, la victoria estará asegurada. La alianza con el cacique Gordo suponía un paso esencial para los planes de conquista de Cortés, y para ello, Malintzin resultó imprescindible. No solo traducía, sino que interpretaba, aportaba y, en definitiva, ayudaba a los españoles y a los indígenas aliados en sus propósitos. Ce que on peut détacher des documents, c'est que Doña Marina était une femme éminemment intelligente. Elle a tout de suite compris tout l'intérêt qu'elle avait à suivre les conquistadors. Et non seulement, et c'est ce qui est intéressant, ce que nous savons et ce que disent les documents, c'est que lorsqu'elle traduisait du maya au nahuatl, elle ne donnait jamais une traduction littérale, mais elle donnait une traduction compréhensible pour un espagnol, c'est-à-dire elle l'expliquait, c'est-à-dire qu'elle allait au-delà de la traduction. En fait, elle a été, que l'on le veuille ou non, une des conseillères essentielles de Cortés. Techiclis, Ayoh Canaj, Titlastlahuasej, Quemaj, Intitlanisej, Huanquinoj, Toyaotehuacán, Mech Palinsej, Sentica, Titequitisej. Yanjuntulmat, Ku Antikech, Yumholpo. La alianza está sellada, capitán. Españoles y totonacas habían encontrado aliados para luchar contra los temibles mexicas, un pueblo guerrero que sometía a muchos otros pueblos en su territorio. Muchos de los pueblos que estaban alrededor de los mexicas ya no toleraban más esta imposición y la violencia con la que eran tratados. Recuerdan que los mexicas les hacían la guerra para capturar prisioneros vivos para los sacrificios. Esto pasó con los tlaxcaltecas, ¿no? O con los zempoaltecas y con muchos de los pueblos que estaban sometidos al mexica. Cortés siente y se da cuenta de que hay animadversión en contra de Moctezuma, que era el enemigo a vencer. Entonces, a partir de ese momento, va a contar con ese apoyo, con ese inicio para que emprenda el camino hacia el centro de México. Ahí también vemos algo muy importante, cómo el sistema tributario que predominaba en Mesoamérica va a ser el que provoque precisamente que los pueblos sometidos a Tenochtitlan vean una especie de esperanza en las huestes españolas. Los aztecas o mexicas eran el pueblo más fuerte. Los pueblos sometidos vieron en los españoles un arma formidable contra sus enemigos, y los españoles encontraron en ellos el ejército que no tenían. La alianza de Zempoala con Hernán Cortés es la primera de una serie de coaliciones que marcan el inicio de la conquista, lograda por Cortés justamente por su asociación con los enemigos de los aztecas.
Cortés no logró conquistar México con el apoyo de Carlos V ni del gobernador de Cuba, sino todo lo contrario. La llevó a cabo en contra de las instrucciones expresas de Diego Velázquez, en franco desacato a su superior. Pero él encontraría la manera de darle un tinte de legalidad a sus acciones. Antes de visitar Zempoala, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz. Lo que parecía un acto intrascendente resultó ser una argucia legal de Cortés. Aunque la nueva población era apenas un campamento, se creó un cabildo o ayuntamiento. Casi 2 meses después, tras reubicar Veracruz algo más al norte, Cortés consiguió que nombraran a sus amigos en los nuevos cargos oficiales. Y estos le presentaron casi de inmediato un documento en el que le nombraban capitán y justicia mayor de Veracruz. Está hecho. Está hecho. A partir de ese momento solo debería rendir cuentas al rey y tendría autoridad legal en todas las tierras que conquistara. Para tal argucia, le sirvieron los 5 años que pasó como escribano en Santo Domingo y los estudios que realizara en su juventud en Salamanca. Pendant longtemps, on a cru que Cortés avait étudié à Salamanque, à l'université de Salamanque, notamment pour étudier le droit. Il semblerait aujourd'hui qu'en fait, il n'ait jamais fréquenté, on ne trouve pas de traces de Cortés fréquentant l'université de Salamanque. Et d'après le professeur Carmer Martinez, il semblerait qu'en fait, il ait étudié chez un de ses parents qui était notaire et qu'il ait ainsi appris le métier d'escribano et donc effectivement des notions de droit. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz, la creación de su cabildo y el nombramiento de sus autoridades se produjeron como respuesta a las noticias que llegaron de España. Mensaje de España. Gracias. El emperador había nombrado adelantado a Diego Velázquez, permitiéndole conquistar y poblar aquellas tierras, algo que hasta entonces solo podía realizar el hijo de Cristóbal Colón. Cortés, mensaje de España. Gracias. Para Cortés la noticia fue terrible. Aquel nombramiento quitaba legitimidad a su empresa y lo convertía en un proscrito. Esta sea. Para reconducir la situación, el conquistador hizo zarpar un barco rumbo a España cargado con un impresionante tesoro y con documentos que había redactado, haciendo uso de su conocimiento en leyes, donde explicaba sus acciones bajo un estudiado marco legal. El envío sirvió a sus propósitos y obtuvo el beneplácito de Carlos V, pero las noticias llegadas de España iban a traer consecuencias entre los suyos. Algunos de los hombres que viajaban con Cortés eran fieles a Velázquez y consideraron la creación del cabildo y el nombramiento de Cortés como capitán general y justicia mayor un golpe de Estado. Un grupo de aquellos seguidores del gobernador de Cuba decidió desertar a intentar regresar con Velázquez, pero uno de ellos, arrepentido, le contó el plan a Cortés. Y en aquella época brutal y peligrosa, la traición era algo que no admitía contemplaciones. Apresados por los hombres de Cortés, el extremeño no tardó en hacerles un juicio sumario. Los cabecillas Pedro Escudero y Diego Cermeño fueron ahorcados de inmediato. A los marineros implicados les dieron 200 azotes. Soltad al fraile. Al clérigo Juan Díaz, quizá por cierto temor religioso, le perdonó la vida en última instancia. Traed al piloto. No. 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 Clemencia. No. Y al piloto Gonzalo de Umbría, como castigo ejemplar, mandó cortarle los pies. Clemencia. No. 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 No.
Aquel suceso iba a propiciar uno de los episodios más conocidos de la vida de Hernán Cortés. Antes de emprender el viaje hacia el interior, camino de México a Tenochtitlán, Cortés dejó una fuerte guarnición en Villarrica de la Veracruz y para evitar la tentación de nuevas deserciones, mandó hundir sus barcos. Aunque muchas veces se dice equivocadamente que quemó sus naves, lo que hizo el capitán extremeño fue barrenarlas, hundirlas cerca de la orilla. Había llegado el momento de la verdad. Cortés emprendió el camino hacia la capital del Imperio Mexica al mando de 300 o 400 españoles y entre 200 y 1500 indígenas, según el cronista que lo relate. Así se internan en el territorio de los tlaxcaltecas, un pueblo libre pero extorsionado por los mexicas que juega hábilmente a medir las fuerzas de los que creen aliados de sus enemigos. Entran en combate con ellos intentando vencerlos y al no conseguirlo, se rinden y envían emisarios a Cortés, quien consideró que en realidad eran espías. En su trayecto hacia el interior del territorio, Cortés combatió varias veces contra los tlaxcaltecas y los derrotó, enfrentándose al indómito Xicoténcatl el Joven. En uno de sus campamentos, Cortés recibió a 50 enviados del propio Xicoténcatl y sospechando que quisieran en realidad espiarlo, ordenó un brutal castigo. En una carta al rey de España, así le escribe: mandé tomar a todos los 50 y cortarles las manos. Viendo la determinación de Cortés y el poder de las armas de los españoles, los tlaxcaltecas se aliaron con ellos. Ahora podrían liberarse de la tiranía de los mexicas. Siguiendo las indicaciones de los emisarios de Moctezuma, los españoles llegaron, en su camino hacia Tenochtitlán, hasta Cholula, el centro religioso más importante del altiplano. Las casi 300 iglesias que hoy se levantan en la ciudad señalan el lugar donde los españoles encontraron templos indígenas. Cholula era un señorío independiente, pero a diferencia de sus enemigos los tlaxcaltecas, los cholultecas eran aliados de Moctezuma y obedecían sus órdenes. Según Bernal Díaz del Castillo, el Tlatoani había ordenado matar o apresar a los españoles preparándoles una trampa de la que no podrían escapar. Pero según Bernal, a través de una vieja cholulteca, Malintzin se enteró del plan. Fernando. ¿Qué nuevas traes, Marina? Tuyala, Tzikbalnajen, Yetel Juntul. En las afueras de la ciudad habían escondido trampas con estacas afiladas para matar a los caballos. Dice que una anciana le ha dicho que corremos peligro. ¿Qué te contó? Agrega Bernal que algunas calles estaban tapiadas. En las azoteas habían acumulado piedras y se había ordenado evacuar a mujeres y niños. Parece que las gentes de Cholula nos preparan una emboscada. La anciana le ha dicho que moriríamos todos. Dispuesto a dar un ejemplo que demostrara su fuerza y evitara nuevas emboscadas, Cortés convocó a conversar a los guerreros y principales cholultecas en unos patios donde, a una señal, entrarían sus tropas.